buenas a todos. En este video, vamos a efectuar la deducción matemática de la que posiblemente es la expresión más famosa de toda la física. Me refiero a la ecuación E igual a mc², formulada por el físico Albert Einstein. Antes que nada, es importante conocer algunos aspectos. El joven Einstein en 1905, publicó 4 artículos que revolucionaron toda la física. El primero de ellos, publicado el 17 de marzo, se tituló "Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz". En este artículo, Einstein descubrió un hecho sorprendente que se denomina efecto fotoeléctrico. Este artículo lo haría acreedor del Premio Nobel de Física, en el año 1921. El segundo artículo fue publicado el 11 de mayo, y se tituló "Sobre el movimiento requerido por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario". Aquí Einstein demostraría la existencia de los átomos, mediante una serie de explicaciones al fenómeno observado por Robert Brown, comúnmente conocido como movimiento browniano. El tercer artículo fue publicado el 30 de junio, y se tituló "Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento". Esta básicamente es la introducción teórica a la relatividad especial, donde el principio de simultaneidad de Galileo quedaría por completo refutado, dando a conocer un universo donde la percepción del tiempo cambia en función de la velocidad a la que se mueva el observador. Finalmente, el último artículo publicado el 27 de septiembre, es en el que se da a conocer la ecuación E igual a mc². El título del artículo es "Depende la masa inercial de la energía". Aquí, Einstein muestra cómo una partícula con masa posee un tipo de energía, la llamada energía en reposo, distinta de las clásicas energía cinética y energía potencial. La conclusión del artículo es que la energía de un cuerpo es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Precisamente eso es lo que vamos a replicar el día de hoy. Es importante aclarar dos últimas cuestiones. Primero, la ecuación E igual a mc² aplica solamente a cuerpos con masa, ya que para partículas que no poseen masa como los fotones, se debe efectuar otro análisis matemático que da como resultado la forma extendida de la ecuación de Einstein. Algunos seguramente conocen esta forma extendida, a continuación la mostraré en pantalla. La letra P representa el momento de la partícula en estudio. La segunda cuestión a aclarar, es que el entendimiento de la siguiente deducción, solo será posible para aquellos con conocimientos de cálculo diferencial e integral, y algunos conceptos básicos de mecánica clásica y mecánica relativista. Aún así, estoy seguro que ese no será un problema. Si estás viendo este video es porque te gusta la física y las matemáticas, así que un pequeño repaso a tus libretas de la preparatoria serán más que suficiente. De igual manera, es importante que comprendas la naturaleza del factor de Lorentz, conocido también como factor gamma. La deducción y entendimiento de este factor, fue explicado en otro video, el cual recomiendo ver antes de este. Sin más dilación, procederemos con la deducción. Recordemos que nuestro objeto de estudio es una partícula con masa. Comencemos con la definición de trabajo. Como bien sabemos, el trabajo realizado sobre nuestra partícula, será igual a la integral de la fuerza ejercida, durante el desplazamiento infinitesimal, también conocido como diferencial de R. Asumiendo que todo el trabajo efectuado sobre la partícula es aprovechado, podemos afirmar que ese trabajo será igual a la energía cinética del cuerpo. Es decir, la energía referida al movimiento provocado por la fuerza ejercida. Sabemos que la fuerza se define como la derivada del momento lineal, en función del tiempo. Así que procedemos a sustituir el término en la integral. Ahora vamos a proceder a sustituir el diferencial de R, mediante la definición de velocidad. La velocidad de un cuerpo se define como la derivada de la posición en función del tiempo. Así que el diferencial de R, es equivalente a la velocidad por el diferencial del tiempo. Ahora vamos a recordar la definición de cantidad de movimiento. El momento lineal o cantidad de movimiento, se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad. Si nosotros sustituimos aquella definición en la derivada, y suponemos que la masa es una constante que no depende de la velocidad, obtendríamos la famosa ecuación de la energía cinética, E, subíndice k, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Pero según la relatividad especial, la masa aparente de un cuerpo sí es una función de la velocidad, así que esa solución a la integral solo es posible en el mundo clásico. Nota. Esto no quiere decir que la ecuación de la energía cinética sea incorrecta, sino que aquella expresión solo es válida para cuerpos que no se mueven muy rápido, y que por ende no perciben los efectos de la relatividad especial. Continuemos. Como vimos en el video del factor de Lorentz, la masa aparente o inercial de un cuerpo, es igual a la masa del cuerpo en reposo multiplicada por el factor gamma. Recordemos que el factor gamma, se define como 1 entre la raíz cuadrada, de 1 menos la velocidad al cuadrado, dividida entre la velocidad de la luz también al cuadrado. Para simplificar los términos, vamos a definir la variable beta, como el cociente entre la velocidad del cuerpo y la velocidad de la luz. La expresión del factor de Lorentz queda entonces de la siguiente manera. Pero bueno. Regresemos a la expresión que teníamos. El momento lineal entonces, queda definido como el producto de la masa en reposo, por el factor gamma, por la velocidad del cuerpo. Procederemos a efectuar la derivada de la cantidad de movimiento en función del tiempo. Dado que la masa del cuerpo en reposo, si es una constante, podemos sacarla de la derivada, y de la integral. Lo que nos queda es una simple derivación de un producto. Por las reglas de derivación sabemos que eso es igual a la velocidad, multiplicada por la derivada de gamma en función del tiempo, más gamma, multiplicada por la derivada de la velocidad en función del tiempo. Ahora, vamos a sustituir la variable velocidad, para poner todo en función de beta. Sabemos por un simple despeje, que la velocidad es igual a beta, multiplicada por la velocidad de la luz. Así que sustituiremos la velocidad por ese término en nuestra expresión. La velocidad de la luz es una constante, así que después de factorizarla, podemos sacarla de la integral. Ahora, lo único que tenemos que hacer, es resolver esa puta integral monstruosa, donde beta y gamma son funciones de la velocidad, y por ende del tiempo. Es claro que esa maldita integral del demonio, no tiene una solución inmediata. Aquí es donde entra la genialidad de Einstein, vamos a ver cómo él logró resolverla. Primero que nada, debemos percatarnos que si es posible obtener la derivada de gamma en función del tiempo, veamos. La derivada de gamma en función del tiempo, es equivalente a la derivada de 1, dividido entre la raíz cuadrada, de 1 menos beta al cuadrado, todo en función del tiempo. Lo que tenemos es la derivada de un cociente, la cual según las reglas de derivación es igual a la raíz, multiplicada por la derivada de 1 en función del tiempo, menos 1 por la derivada de la raíz en función del tiempo, todo eso dividido entre la raíz al cuadrado. El primer término desaparece, así que lo que tenemos es lo siguiente. Ahora, vamos a resolver la derivada de la raíz, la cual nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos la potencia, que es un medio, por el argumento de la raíz elevado a un medio menos 1. Después, multiplicamos todo eso por la derivada del argumento, la cual es igual a menos 2, por beta, por la derivada de beta en función del tiempo. El signo menos, y el número 2 desaparecen, y nuestro resultado final, es beta, por la derivada de beta en función del tiempo, todo eso dividido entre 1 menos beta al cuadrado, elevados a la 3 medios. Les recomiendo efectuar esto con calma, para que no exista ninguna duda de que en efecto ese es el resultado correcto. Ahora bien, nosotros podemos sustituir el término de 1 entre 1 menos beta al cuadrado, elevados a la 3 medios, por el factor gamma elevado al cubo. Así que la derivada de gamma en función del tiempo, es igual a beta, por gamma al cubo, por la derivada de beta en función del tiempo. Vamos a sustituir ese término, en nuestra integral. Lo que obtenemos es lo siguiente. Podemos notar que de esa expresión, nosotros podemos factorizar un término beta, multiplicado por la derivada de beta en función del tiempo. Dentro del paréntesis, nos queda gamma al cubo, por beta al cuadrado, más gamma. El gran Albert Einstein, descubrió que ese término en paréntesis, es equivalente a gamma al cubo. ¿Cómo? Así es, aunque no lo parezca a simple vista, es cierto, y vamos a demostrarlo. Primero, vamos a factorizar gamma. Procederemos a trabajar con el término en paréntesis, el cual es gamma al cuadrado, por beta al cuadrado, más 1.
Elevar gamma al cuadrado, no es otra cosa que tener el cociente entre 1 y 1 menos beta al cuadrado. Así que para agrupar todo en un solo término, vamos a efectuar una suma de fracciones, como las que veíamos en la clase de aritmética. El resultado es el siguiente, y como podemos observar, en el numerador, beta al cuadrado menos beta al cuadrado se cancelan, y lo que tenemos es simplemente 1, dividido entre 1 menos beta al cuadrado, lo cual es gamma al cuadrado jaja. Multiplicando ese gamma al cuadrado por el gamma que habíamos factorizado, nos queda finalmente gamma al cubo. Bueno, ya demostrado esto, vamos a sustituir gamma al cubo por beta al cuadrado más gamma, por gamma al cubo simplemente. Lo que obtenemos es una integral más simplificada, pero aún debemos someterla a una última transformación. El término gamma al cubo, por beta, por la derivada de beta en función del tiempo no les resulta familiar. Pasa y resulta que eso es justamente el resultado que obtuvimos al derivar gamma en función del tiempo. Increíble, ¿cierto? Al sustituir nos queda la integral más fácil del universo, puesto que los diferenciales del tiempo se cancelan y únicamente tenemos que integrar el diferencial de gamma. Einstein sin duda alguna era brillante, consiguió transformar una integral endemoniada en una simple integral directa. Procedemos con la integración. Es lógico que para no generar constantes de integración, hay que integrar con límites. El límite inferior sería el factor gamma, evaluado a la velocidad igual a 0, es decir, el reposo. Mientras que el límite superior sería el factor gamma, evaluado a la velocidad de la partícula en estudio. El factor gamma evaluado a la velocidad igual a 0, da como resultado el número 1. Esto es lógico, puesto que si el cuerpo está en reposo no genera ningún efecto relativista. Lo que nos queda es lo siguiente. La energía cinética considerando efectos relativistas, es igual a la masa del cuerpo en reposo, por la velocidad de la luz al cuadrado, por el factor gamma, menos la masa del cuerpo en reposo, por la velocidad de la luz al cuadrado. El factor gamma, multiplicando a la masa del cuerpo en reposo, nos da como resultado la masa inercial. Vamos a analizar nuestra expresión. La ecuación nos está mostrando que la energía necesaria para movilizar una partícula debe ser igual a la masa inercial por la velocidad de la luz al cuadrado, menos un término constante. Ese término constante es la masa de cuerpo en reposo, por la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein dedujo que ese término constante debía ser la energía que tiene el cuerpo cuando no se encuentra en movimiento, es decir, la energía del cuerpo en reposo. Podemos sustituir ese término constante por la letra E, subíndice 0. Si pasamos el término sumando al otro lado de la igualdad, tenemos que la energía cinética, más la energía en reposo, es igual a mc al cuadrado. Pasa y resulta que la suma entre la energía cinética y la energía en reposo, nos da como resultado el contenido energético total del cuerpo. Eureka, E igual a mc al cuadrado. Bueno, con esto damos por finalizada la deducción matemática. Con un poco de práctica, seremos capaces de comprenderla en su totalidad, y añadirla a nuestro conocimiento de física. Eso ha sido todo por mi parte, excelente día.